Hola familia, qué bueno es tenerte con nosotros. Ahora prepara tus notas, tu corazón, un café, porque vamos a revivir el mensaje que tuvimos el domingo. Las promesas de Dios para nosotros, saber qué dice Dios para nosotros. Así que sepan que estuvieron en mis oraciones todos los que están hoy y los que vayan a escuchar también, porque realmente creo que es la palabra la que transforma las vidas. Es más, me acordé, hay un podcast que tenemos en el grupo de Conexión de Buenas Bases, es el 35 de Haciendo Iglesia y habla de la palabra de Dios y cuenta esto de cómo transforma vidas, así que si después quieren lo pueden o se suman al grupo de Conexión o lo pueden escuchar en YouTube. Muy bien. Casi siempre estamos como esperando el milagro, ¿no? Estamos esperando que las cosas cambien, que cambie la circunstancia, que cambien las personas que tenemos alrededor. Pero el mayor milagro para mí, y esto es cuestión propia, es que una vida, mi vida, sea transformada. Ese es el mayor milagro. No siempre vamos a ver que lo que está alrededor nuestro o las circunstancias cambien, pero cuando nos metemos en la palabra, nuestra vida es transformada y ahí ocurre el mayor milagro que pueda ocurrir. Y a veces las cosas cambian alrededor nuestro o no, pero cambiaste vos. Y todo empieza a tener otro sentido. Y vuelvo a esto del privilegio, el privilegio de poder leer la palabra, este privilegio que tenemos, porque ¿saben qué? Lo básico, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la verdad, es que es toda la escritura inspirada por Dios. Están los que dicen que es un simple libro escrito por hombres, pero la realidad es que existen evidencias que respaldan su historicidad y coherencia interna. Estas evidencias dice que incluyen hallazgos arqueológicos que corroboran la existencia de personas, lugares y eventos que son mencionados en la Biblia. Y hay una consistencia interna del texto, a pesar de que fue escrito por unos 40 autores diferentes y a lo largo de 1500 años. ¿No es una locura? Que tenga una coherencia, hay un hilo que es el plan de Dios para toda la humanidad y eso está de principio a fin. Es más, desde el Antiguo Testamento ya se está hablando de un Salvador, ya se está hablando de un mediador, ya se está hablando de Jesús que recién aparece en el Nuevo Testamento explícitamente, pero hay toda una coherencia interna en la Biblia y eso nos demuestra, no hay forma que 40 hombres distintos a lo largo de 1500 años se pongan de acuerdo y digan, ay, vamos a armar un libro. No, no hay forma. Realmente la palabra está inspirada por Dios, toda la escritura. ¿Y saben qué? Otra de las cosas que hace que leer la Biblia sea un privilegio es que podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Muchos ni se arriman a la Biblia porque ya le dan como, es complicada, leer la Biblia es complicado. Tal vez porque pensamos que tenemos que arrancar desde el comienzo, ¿no? Desde el Génesis. Y a veces, si recién estás empezando a leer la Biblia, no es el lugar más óptimo para arrancar. Te diría que arranques por los evangelios, ¿sí? Porque ahí se hace como más sencillo. Pero tenemos una súper ventaja y tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo. En la pandemia hice un curso de Biblia online con varios acá de la iglesia y el profesor dice, la Biblia es el único libro que cuando vos te sentás a leer, el autor se sienta con vos también a leerlo. ¡Wow! Dije yo, es verdad. El autor, el Espíritu Santo, el que la inspiró, se sienta con vos para leerla, para explicártela. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Y encima nos lo recuerda. Cuando estamos en ciertas circunstancias, el Espíritu Santo trae y nos recuerda de su palabra. Es terrible, terrible, terrible privilegio el poder leer la Biblia.
también nos ayuda a tomar buenas decisiones. Esto, tendemos a actuar en base a lo que sentimos, en base a lo que queremos, a nuestras motivaciones, pero ¿sabés que Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas? No te fíes tanto de tu corazón, porque dice la Biblia que es engañoso. No siempre lo siento es la razón para tomar tal o cual camino. Me parece, lo siento, yo sentía, ¿no? Entonces, no, porque nuestro corazón es engañoso y hay que tenerlo ahí, ¿no? A raya, ¿no? Desconocerlo, pero vamos de a poco. Y por eso es importante tomar el criterio de la Biblia, ¿sí? Porque nuestro corazón a veces quiere una cosa, pero en la Biblia dice otra diferente. Y ¿sabes qué? La palabra de Dios siempre es buena para nosotros. Aún cuando no nos gusta. A veces lo que leemos en la Biblia, cuando a veces nos enseñan algo de la Biblia, no siempre nos gusta. Bueno, tal vez, perdón, voy a ser yo sincera, no siempre me ha gustado, tal vez a ustedes sí, pero hay veces que Dios dice una cosa y yo hubiese querido hacer otra. Y esto me acuerdo un montón de veces que me sentí tironeada por lo que decía la Biblia y lo que yo realmente quería hacer. Siempre que logré alinearme con la palabra de Dios fue bueno. No siempre lo pude, pero siempre fue bueno. Recuerdo este versículo de no se ponga el sol sobre tu enojo. Yo igual como para darme un poquito de changüí digo, bueno, tengo todo el día, digamos. Voy a seguir enojada, pero tengo un rato para estar enojada, ¿verdad? Y me ha pasado de repente discutir con mi esposo, irnos a dormir y el versículo acá, no se ponga el sol sobre tu enojo, y tal vez ni siquiera ya podía como componer esa o discusión, pero ¿sabés qué sí yo podía hacer? Decidir no irme a dormir enojada. Al otro día tal vez volvíamos, retomábamos, pero yo decidía soltar ese enojo. Y es una decisión, es un momento, pero que cambiaba las cosas. Y no siempre fue fácil y no siempre lo logré, pero empecé a hacerme el trabajito y fue muy bueno. Dice 2 Timoteo 3:16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La palabra de Dios es buena para nosotros. Y dice Mateo 7:24-27, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Está en nosotros decidir dónde vamos a construir nuestra casa, nuestra vida, si lo vamos a hacer sobre la palabra de Dios, si lo vamos a hacer sobre lo que Él nos enseña o lo vamos a hacer en base a nuestros propios criterios. ¿Sí? Es un desafío, tenemos que decidir, pero podemos decidir bien. La palabra de Dios es una guía. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz a mi camino. Es una guía que ilumina el camino de una persona, ayudándola a tomar decisiones correctas y a evitar errores. Es una fuente de luz en la oscuridad que guía a las personas a través de las dificultades y desafíos en la vida. Yo tomo la palabra como si fuera un manual. Vieron que los productos, los electrodomésticos, vienen con su manual de instrucciones, ¿no? Y yo creo que la Biblia es para nosotros como ese manual de buen uso. Vos podés usar lo que compraste como quieras. Lo puedes enchufar a 360, no sé, puedes hacer lo que quieras, es tuyo. Pero hay una forma como correcta de poder usarlo, ¿sí? A veces se pone un filtro acá o se enciende de tal forma.
Me da mucha gracia que me ha pasado de empezar a leer estos manuales de uso y lo primero que te dice es, enchufalo. Decís, es un poco obvio, ¿no? Y a veces parece que la Biblia es así. Igual me ha pasado de no poder encender algo y uno de mis hijos decirme, mamá, ¿lo enchufaste? Ah, no, pero lo tenía que enchufar. Así que es así, nos trae cosas obvias para la vida, pero también nos trae la forma que tenemos. Es realmente una guía para nosotros. Es lo que nos ayuda cuando no sabemos para dónde ir. Nos ayuda a ver cuál es la mejor decisión, ¿sí? Para que podamos tomar. Me acuerdo, yo les dije que acepté a Jesús como mi Señor a los 12, así que tipo 13, 14, estaba en mi casa y estaba leyendo la Biblia. Y en esa temporada estaba como enojada con mis hermanos. Saludos a mis hermanos, que le mandé el link. Pero bueno, y estaba enojada, realmente estaba enojada. Y tenía mis razones para estar enojadas, Tenía mis razones. Pero estaba leyendo la Biblia, tenía como un enojo de base, ¿se entienden? No es que me había peleado recién, mis hermanos son más grandes, pero yo estaba enojada con mis hermanos. Y estaba leyendo la Biblia y me acuerdo de encontrarme con un versículo que está en Mateo, que habla de los que están enojados con los hermanos. Fue como... porque la verdad que no decía nada lindo para quien estaba enojado con los hermanos. Y me acuerdo que me puse a llorar porque fue tan fuerte encontrarme con ese contraste tan grande de mi enojo con mis hermanos y lo que la Biblia decía acerca de estar enojado con los hermanos, que fue durísimo. Pero bueno, tuve que tomar una decisión y tuve que dejar de estar enojada con ellos, hacer la vista gorda en un montón de cosas que me molestaban y desde ahí cambió mi actitud respecto de ellos. Pero fue un dejar que la Biblia me guíe respecto de eso. La palabra de Dios es la verdad. Hay dos cosas que son como mi fundamento y es que Dios es bueno y que su palabra es verdad. En esas dos cosas yo me paro y digo, Dios es bueno y lo que dice su palabra es verdad. Y puedo ir ahí con todo porque estoy segura que Dios es bueno y que su palabra es verdad. Dice el Salmo 33:4, la palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. La palabra de Dios es verdadera. Y eso te da como la garantía, otra que la garantía extendida. Tenés ahí el sello de Dios diciendo mi palabra es verdad. Si yo te digo esto, mi palabra es verdad. Tenemos que creerle. Acá hay un tema con creerle a Dios que también es algo que nosotros tenemos que decidir. La palabra es verdad. Y esto es muy importante porque continuamente estamos bombardeados de ideas, noticias, pensamientos, cosas que pasan a nuestro alrededor y nosotros tenemos que decidir sobre qué verdad nos vamos a apoyar. Si vamos a creer una mentira o si vamos a creer la verdad de Dios. No es algo que te pasa tipo cada 1000 años, no. De verdad que día a día uno tiene que decidir si se va a parar en la verdad de Dios o si voy a creer una mentira. Que puede venir en forma de una emoción, en forma de un pensamiento, una noticia política, una noticia económica, me contó el vecino, lo que sea. Pero yo tengo que rápidamente agarrar y decir, ¿esto es verdad? ¿Esto dice Dios? Cuando vos vas al supermercado y te encontrás en la fila y todo el mundo te está diciendo, ¡ay, qué barbaridad! No sé qué. ¿Yo me voy a quedar con eso o voy a tomar una verdad de Dios? ¿Sí? Es algo para todos los días. Y me encanta que esto va muy unido a otra característica que tiene la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. En Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La palabra es... Pero hay que experimentarlo esto. Esto no es como, yo te estoy trayendo las 10 ideas mágicas para, no. Te estoy desafiando a que agarres tu Biblia, que empieces a leerla,
que te abras a lo que Dios te está diciendo y que compruebes que la palabra de Dios es viva y es eficaz y hace una obra que no la podemos entender, pero como dice ahí, es una espada que penetra y algo pasa en nuestro interior. La Biblia es, la palabra de Dios, fuente de esperanza. Mi palabra preferida, esperanza. El Salmo 119, 114. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. En los peores momentos, te puedo asegurar que vas a encontrar esperanza en la palabra de Dios. Si te sentís desesperanzado, anda a la Biblia porque es fuente de nuestra esperanza. Eso es fuente de nuestra esperanza. La Biblia está llena de promesas, llena. Tenés para elegir. Sabés que no se sabe la cantidad exacta, pero sí dice entre 3.000 y 8.000. Imagínense si no tenemos una palabra, una promesa para agarrarnos para nuestra vida. Tenemos para tirar por el techo. Creo que lo más importante de conocer la palabra es saber cómo conducirnos, pero también ubicarnos en su verdad y en sus promesas, porque es viva y es eficaz. Entonces, cuando contrastamos lo que nosotros creemos o lo que nosotros sentimos o pensamos inclusive con la palabra de Dios, ahí se nos alinea todo, ¿sí? Es como volver al original. Y es un trabajito. Y cuando digo trabajito, al decir en diminutivo no significa que no es más bien una obra grande, porque es algo que tenemos que esforzarnos, tenemos que ejercitarnos, tenemos que ponerle pila a esto, el poder agarrar la palabra de Dios, poder meditarla, poder declararla. Les cuento lo que yo hago. Hoy el Paz leía el Salmo 77 y les iba a contar de eso. ¿Qué es lo que hago cuando me pasan cosas? Me acuerdo cuando mis chicos eran chiquitos, estábamos de vacaciones en un lugar y había todo un rumor de temas económicos, bueno, todo lo que ya solemos escuchar, pero me vino un desánimo muy grande. Y dije, ay, volvemos a marzo, ¿cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer con lo otro? Y en un instante dije, a ver qué dice Dios de esto. Lo primero que hago es buscar qué me está pasando. Estoy angustiada, tengo miedo, me siento desprotegida, siento que no hay esperanza, no sé, busco primero qué me pasa y con eso busco una promesa. Y recordé y fui a este salmo. Recordaré las promesas de antaño. Y dije, las proezas además, dije, sí, Señor. Y tengo una ventaja y desventaja. La desventaja es que tuvimos tiempos muy duros cuando yo era chica, económicos. Pero la ventaja es que tengo una lista de testimonios de lo que Dios hizo en nuestra familia, que empecé a... Dios pagó las cuotas de mi colegio. Mi papá llegó a pagar las cuotas, que debía muchas cuotas, y dijo, no quiero que la perjudique. Y le dijo, Señor, las cuotas están pagas. Mi papá dijo, bueno, y se fue. Pero cuando estaba por afuera, dijo, no, yo no las pagué, voy a volver. Hubo un error. Y volvió a decirles, miren que yo no pagué las cuotas. De verdad, fíjense. Y la administrativa le dijo, mire, señor, si usted las quiere volver a pagar, páguelas. Pero las cuotas están pagas. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces recordé esa proeza. Y dije, Dios va a poder pagar las cuotas de mis hijos también, porque Él se encargó cuando yo era adolescente, lo va a volver a hacer. Y empecé a recordar, porque tenemos un montón de testimonios de las cosas que Dios hizo en esa área. Tengo otros testimonios, pero yo necesitaba fortalecer mi fe en esto económico que parecía que se venía y yo no sabía cómo íbamos a afrontar como familia. La idea es que te puedas parar en las promesas de Dios, en lo que vos necesites, que las medites, las mastiques, las achaques, las aprendas de memoria. Somos ovejitas bastante torpes, porque olvidamos lo que Dios hizo, olvidamos que ayer nos sostuvo, nos olvidamos rápido, entonces necesitamos anotarlo. Si yo voy a la heladera constantemente, le hice unos imanes a las chicas de el libro morado con un pancito, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y dije, quiero que recuerden cuando vayan a la heladera y vean ese pancito que nos podemos sostener en las promesas. La idea es que te lo machaques y machaques. Hagas ese trabajo de meditar en la palabra, de buscar un versículo que sostenga tu vida, tu temporada, y que vayas sobre eso. Hoy día tenemos tecnología que me encanta, porque agarrás ahí nomás y decís, versículo que hable acerca de la esperanza. Y Ni siquiera tenés que ir antes tenías que buscar, ¿no? ¿Dónde estará esta? Hoy tenemos una ventaja tecnológica que me encanta. ¿Y sabes qué me encanta también? Que somos una familia de fe. Y a veces, no sé cómo hacer esto. Puedes pedir ayuda. Los grupos de conexión nos traen libertad también. Anotate en uno que estés necesitando en esta temporada. Tal vez te gusta, me encanta porque hacen tal cosa, salir a correr, pero tal vez estás necesitando otra cosa. Entonces, podés elegir un grupo de conexión que sea acorde a lo que estás necesitando, a lo que necesites crecer en esta temporada. Puedes pedirte sesiones de soso, que después de un soso también la tenés que trabajar, porque si te quedaste con la sesión y no agarraste las verdades que Dios te dijo y no empezás a trabajarlas, tampoco es una fórmula mágica. Me encanta que Dios le gusta como, ¿no?, trabajar con nosotros. Él no es que nos deja, yo hago todo. No, Él le gusta esto de, lo hacemos juntos, ¿no? Él nos da, pero nosotros también tenemos que ir con todo. Podemos pedir cuidado pastoral. Podemos acercarnos a una amiga, decirle, me está pasando tal cosa, necesito oración, necesito tal ayuda. ¿Vos te sabés algún versículo que me ayude con esto? Podemos pedir ayuda, no estamos solos. Podemos hacerlo y realmente me encanta porque yo tengo una amiga que es así, que es de no quedarse. Yo aprendo mucho de ella porque pasen ahora al frente y ella es la primera seguro, ¿no? Y yo soy como la última que va midiendo, a ver. Entonces aprendo mucho porque ella pide ayuda, porque ella está y no es que le es fácil, Las circunstancias son difíciles para ella y para cada uno de nosotros. A cada uno le aprieta su propio zapatito, ¿sí? Pero me encanta esa actitud que tiene. Y cuando de repente la está pasando mal, yo siempre le traigo, pero Dios tiene planes buenos para vos. Dios tiene planes buenos para vos. Y quería que lo tenga tan presente que hasta le regalé un anillito que dice buenos planes. Porque yo creo que las promesas de Dios hay que hacer eso, las tenés que tener ahí. Las tenés que tener, te miraste la mano, buenos planes. Y eso en tu mente es, Dios tiene buenos planes para mi vida. Es algo para trabajar, es algo para meditar, para masticar. ¿Y sabes qué? Lo más importante en la Biblia es que de principio a fin nos muestra el planazo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos muestra de su amor, nos muestra de su misericordia, nos muestra realmente cuánto nos ama a tal punto de pensar en mandar a su Hijo Jesús a pagar un precio muy alto. Las canciones que cantamos hoy me la pasé moqueando porque digo, ay Señor, me acordaba de todo lo que Dios hizo en mi vida, de todo lo que, de dónde me sacó, que digo, Señor, cuán grande es tu amor. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y les leo el 19. Dicho en otras palabras, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados. Y reconciliar significa volver a unir, hacer las paces, volver a las amistades, a traer, acordar lo que estaba desunido. Y esa es una verdad y una promesa que todos tenemos que abrazar. Él nos reconcilió por su muerte en la cruz con el Padre. Eso está vigente para los que hoy lo escuchan tal vez por primera vez, pero para todos los demás. Él nos está reconciliando inclusive continuamente porque Él es el mediador, el que está entre nosotros y el Padre. Y eso es lo más lindo de la palabra porque nos trae esta revelación, dice Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó
con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Realmente tenemos este privilegio de ir a la palabra, tenemos este privilegio de encontrarnos con Jesús, encontrarnos con un Jesús que hizo una obra tremenda a favor nuestro. ¿Para qué? Para que podamos llegar al Padre. No sé cuál es la necesidad, no sé cuál es lo que te está pasando. Sé que algo puede que te esté pasando porque continuamente nos están pasando cosas. Ojalá que hoy sea un día lindo y vuelvas a tu casa y comas, pero recordalo para mañana, porque no es que sea bicho de mal agüero, pero nos pasan cosas. Por más que amemos a Dios, por más que caminemos en sus caminos, nos pasan cosas. Y cuando nos pase algo, recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que la palabra de Dios tiene promesas que están vigentes para nosotros, que en la palabra y en Dios hay esperanza. No hay nada que sea imposible para Dios. Me encanta ese versículo que dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada que sea imposible para Él. Así que si en tu mente estás pensando que lo que estás atravesando es imposible, sabe que para Dios no hay nada imposible. Y que no sé si va a ser hoy, si va a ser mañana, pero yo te puedo asegurar que Dios está haciendo cosas, Dios está obrando y que en algún momento vas a llegar y vas a decir, pasé este proceso y estoy bien. Y de repente flaqueas un poquito, pero decís, vamos en el proceso y me agarro de otra promesa y puedo sostener mi vida como en la roca, como dice Mateo. ¿Sí? Y aunque vengan los vientos, las tormentas, los ríos, puede permanecer en pie. Y quería invitarte, si hay alguien que acá por primera vez escucha a este Jesús que vino para darnos vida, que vino para... Me vuela la cabeza pensar que dice cuando éramos sus enemigos, vino a darse para que podamos acercarnos al Padre. Quiero invitarlos a que puedan hacer una oración para amigarse con Dios, ¿sí? Cerremos nuestros ojos por si hay alguien que la quiera hacer y acompáñenme. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz. Señor, yo me arrepiento de haber vivido a mi manera. Quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Que vengas a mi corazón. Gracias por lo que hiciste por mí. En tu nombre, amén. ¿Hay alguien hoy que haya hecho esta oración? Que se haya animado. Nadie abra los ojos por si hay tímidos. Quisiera que levantes tu mano solo para bendecirte, para saber si hiciste esta oración. Amén. Y Señor, yo oro a favor, Señor, de cada uno de los que están aquí, Señor. Que venga, Señor, Espíritu Santo ahora, una unción fresca, Señor, que traiga esperanza, Señor, que haga que tu palabra, Señor, empiece a cobrar esa vida, ese poder y esa eficacia que cada corazón está necesitando, Señor. Que venga una atmósfera de esperanza, una atmósfera de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.